Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras penalistas aconsejan al exmandatario Juan Orlando Hernández callar hasta comparecer en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, lo telúrico de su caso parece repercutir en teorías de conflictividad social prefabricada y puesta en marcha en 89 días de gobierno de Xiomara Castro. La Administración de Libertad y Refundación ve un legado azul en la olla de presión social para que distintos sectores gremiales afines al pasado gobierno exijan al de Xiomara Castro cumplir decisiones cuya transparencia y legalidad cuestionan a ella, el presidente del Congreso Nacional de la República, Luis Redondo, y la dirigencia del Partido Rojinegro. La agrupación de conflictos escalonados en toda la dimensión de la administración del Estado desde el inicio del mandato no parecen casuales ni dispersos. Semanas de tomas de carreteras, en oficinas públicas, accesos a puertos y aeropuertos y un paro nacional de transporte tutelado por dirigentes conocidos como nacionalistas. Para dirigentes de Libre reúnen ingredientes de maquinación política, como expuso la presidenta en un mensaje en su cuenta de Twitter. La gobernante calificó la jornada de un boicot a su gobierno con trasfondo político y que no habrá negociaciones hasta que suspendan el paro, actitud compartida por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, al advertir que no permitirán lesionar intereses del país. Para aliviar el alza incesante en el mercado mundial de los combustibles por la crisis armada en Europa del Este, Castro ordenó recortar 10 lempiras al precio de los combustibles. Después sumó otro descuento de 3 lempiras a la gasolina diésel. Apoyos minimizados por centenares de taxis colectivos, autobuses urbanos y autobuses interurbanos que bloquearon importantes tramos carreteros, rutas y accesos a ciudades para exigir al gobierno el aumento al pasaje por el costo de los combustibles y medidas contra bandas de extorsionadores, entre otros reclamos que lastran del gobierno anterior. Pero un padre cargando a su hija recién nacida inerte rumbo al cementerio, pacientes de diálisis atrapados en el tráfico, sofocados por el calor, centenares de unidades distribuidoras de productos perecederos fueron imágenes que colmaron espacios en medios y redes sociales del país. El impacto monetario de la práctica paralización de la actividad económica de este jueves fue medido en 1.700 millones de lempiras por el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, Armando Urtecho. De su lado, el presidente del Poder Legislativo aseguró que detrás de estas acciones de presión existe un trasfondo político para desestabilizar al nuevo gobierno. Desde el Congreso Nacional no vamos a permitir ningún tipo de boicot y mucho menos con trasfondo político que perjudica a los intereses del pueblo y la deprimida economía en la que hemos recibido el Estado, apuntó el presidente del Legislativo en su red social. El comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Barahona, responsabilizó al Partido Nacional de promover el paro para afectar al gobierno de Castro. Los que están ahí todos andan con stickers y banners de los candidatos del Partido Nacional, apuntó Barahona. El presidente del Consejo Nacional de Transporte, Marvin Galo, descartó intereses oscuros y certifica que la exigencia del rubro es un ajuste a la tarifa o aplicar opciones como un subsidio, ya que el costo del pasaje no se revisa desde el 2009. Tras el rechazo del Poder Ejecutivo al paro como medida de presión, este jueves se reunió la Comisión de Alto Nivel del Gobierno con el sector transporte. La situación sigue en desarrollo. Un informe reciente de la Dirección General de Servicio Civil revela que más de 10.000 nombramientos fueron efectuados para favorecer a activistas en puestos de trabajo de forma irregular en la pasada gestión, particularmente en la Secretaría de Salud. Se manipularon plazas que estaban destinadas a médicos y enfermeras y a otro personal esencial fueron reasignadas a motoristas y otros cargos que no eran de primera línea, señaló Miroslava Serpas, subdirectora de Servicio Civil.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Y me traen café y cal, por favor. Y a mis invitados, voy a hablar de varios temas con honorables diputados que tienen a bien, a pesar de que salieron esta madrugada del Congreso, acompañarme en el foro La Entrevista de Radio Visión Honduras y Canal 11. Está conmigo don Juan Barahona, que es diputado por Francisco Morazán, por el departamento de Francisco Morazán y de Libre. Don Juan, bienvenido. Desvelado. Muchas gracias, licenciado Raúl, por invitarme a este foro, compartir aquí con amigos como Jorge Zelaya, a quien yo le tengo mucho respeto. Desde muchos años cultivamos una amistad y hoy da la casualidad que nos encontramos juntos en el Congreso, igual que el compañero acá. Compartir también con el público oyente de este programa y bueno, esperamos pues que haya un programa de mucha información. Gracias. Gracias. Yossi Toscano es diputado del Partido Salvador de Honduras por el departamento de Francisco Morazán. Diputado Toscano, bienvenido. Gracias, buenos días. No podíamos perder la oportunidad de traerle las buenas nuevas al pueblo hondureño. Fue una sesión intensa, larga ayer en el Congreso Nacional, la madrugada de hoy. Pero hay buenas nuevas, hay presupuesto para desarrollar la agenda de la presidenta Xiomara Castro, la refundación del país que tanto nosotros soñamos, y también para desarrollar plenamente la agenda del presidente Luis Redondo en el Congreso Nacional de la República. Me agrada compartir con el compañero Jorge Zelaya, el Partido Nacional, aquí el amigo Barahona, que hemos tenido la oportunidad ya de estar trabajando en comisiones en el Congreso Nacional y pues agradado de estar en este tan visto programa. Sí, Jorge Zelaya Munguía, oriundo de Palo Verde o Lanchito Lloro, está aquí diputado por el departamento de Francisco Morazán, colega periodista. Cuando dijo don Juan, cubriste la central de Obrera. Sí. ¿En qué año conociste a don Juan? 90, los 92, sí, 93, por ahí siendo dirigente él y trabajaba en el INA. Sí. En el INA, sí. Claro, totalmente. Ya días, estamos en esto, ya días. Sí, no, gracias, José Raúl, abogado, muchas gracias, abogado Toscano, joven diputado en el Congreso por el Partido Salvador de Honduras y también al reconocido dirigente sindical, un gran luchador en el país, don Juan Barahona, con ellos por supuesto nos guardamos mucho respeto, mucha estima y tenemos que trabajar, José Raúl, para que tengamos una Honduras completamente diferente, una Honduras en donde los actos de corrupción, el conocimiento internacional que se tiene del país por asuntos relacionados al narcotráfico y todos esos temas deben de ser algo de historia, que ya todos luchemos por un país completamente diferente. Nunca antes se había visto una aprobación de presupuesto en el Congreso Nacional por unanimidad de votos. Esto significa que los partidos, somos 6 en total, todos votamos, o sea, no solo la gente de Libre y de El Salvador de Honduras, sino que el acompañamiento del resto de los partidos que tenemos representación en la Cámara Legislativa. Por lo tanto, nos sentimos también satisfechos porque concluimos todos alrededor de las 13 minutos de la mañana dando la aprobación de un presupuesto de más de 360.505 millones de lempiras para que las promesas que hizo la hoy presidenta electa puedan materializarse y que no hayan excusas de ninguna naturaleza para que en el área de la salud, para que las oportunidades de empleo, por ejemplo, puedan hacerse realidad. Así que es un gusto compartir con nuestros compañeros y colegas diputados, e igual el caso suyo, José Raúl, como colega periodista y amigos de muchísimos años. Gracias, Jorge. Don Juan, ¿por qué se incrementó ese presupuesto, el que había formulado el gobierno anterior, y este incremento a qué se debió y en qué se va a gastar ese dinero? Se incrementa aproximadamente en unos 51 millones. Parte de ese incremento es para la inversión social en el país, que no ha habido inversión, y prueba de ello es que las empresas de producción que tiene el Estado, como Hondutel,
la ENE, el SANA, que son empresas de producción, nunca se invirtió, solo las ordeñaron y no invirtieron, y ahí está el resultado cómo están esas empresas. No invirtieron de lo poco que se producía, invertir, que esa es la lógica en una empresa de producción. Entonces va bastante al área de producción y es un presupuesto que va inclinado hacia el área social. Lo decía la ministra Rixi Moncada anoche, este es el presupuesto, con este presupuesto da inicio a la refundación del Estado de Honduras y hacia el socialismo democrático. Eso es importante. Sí, diputado Josy Toscano, comentario de esta aprobación del presupuesto y en qué se va a invertir. Importante señalar y subrayar lo que decía el diputado del Partido Nacional. Por unanimidad se aprobó este presupuesto y recuerdo las palabras del jefe de bancada del Partido Nacional que decía: nos vamos a sumar para darle la oportunidad a la presidenta Xiomara que desarrolle plenamente la agenda. Y nosotros nos sumamos a este proyecto de refundación del Partido Libertad y Refundación justamente porque creemos necesario darle vuelta a la página a la historia del país. Se va a invertir en educación, en salud y en seguridad. ¿Qué es lo que el pueblo hondureño quiere? Queremos seguridad, queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes se preparen académicamente como lo merecemos y queremos trabajar. No queremos que nos regalen nada, sino que queremos tener la oportunidad de producir con nuestras manos y por eso el presupuesto se aprobó por unanimidad para desarrollar esta agenda de la presidenta Xiomara. Sí, ya se incorpora el diputado Rolando Barahona del Partido Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Raúl. Buenos días a todos los panelistas que nos acompañan, compañeros de la Cámara Legislativa, ¿verdad? Y saludamos a toda la teleaudiencia que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento. Su comentario es aprobación del... Ahí se refirió Jorge a algo de usted al inicio, que no escuchó. ¿Lo hablaron en bien de mí? No. Dijo que estaba 3-1. Ah, sí, les digo, no, 3-1. No, dice bien de Rolando, no le estoy diciendo 3-1. No, pero no al aire. Estábamos bromeando con ellos, ¿sí o no? Bueno. No. Les digo, 3-1, le digo, porque 3 diputados. Más bien Raúl estaba protestando. ¿Qué es eso? Me dice Raúl, va y todo. No, le digo, es que viene Rolandito, le digo. Veníamos a hacerle barra al compañero, ¿verdad? ¿Qué piensa de la aprobación? ¿Y para qué se va a destinar el dinero? Él forma parte de la comisión, de la comisión que dictaminó el proyecto. Sí, yo soy parte de la comisión de presupuesto y nosotros tuvimos la oportunidad de revisar el presupuesto detalladamente. Yo estoy muy de acuerdo, incluso yo lo comenté en el grupo de la bancada. Creo que usted ha podido ver, y no solamente usted, todos los compañeros de la Cámara Legislativa han podido notar que yo he marcado esa tendencia de que, y he dicho, no voy a seguir una línea partidaria que vaya en contra de mis valores, que vaya en contra de mi ética. Yo vi todo lo que tenía el incremento de este presupuesto, porque básicamente es una modificación del presupuesto anterior. Y todo me parecía bien, todo me parece bien en los incrementos en salud, el incremento que existe en la ENE también de esos 40.000 millones, los incrementos para la inversión pública también, estoy completamente de acuerdo. El incremento en el sector salud, pretenden hacer más hospitales, ¿verdad? Van a incrementar el presupuesto para el hospital escuela, para la Secretaría de Salud. Y el único cuestionante que yo siempre tuve solamente era el incremento que había en el CNE. Pero después todo me parecía bien, absolutamente bien todo. Diputado, ¿cuánto es el incremento, diputado Barahona, en el CNE? 40, creo que son... 40 millones adicionales, 400... 699. Sí, pero el adicional son 400. 400 millones, son 699 millones en el CNE. Pero no hay elecciones, pues, es decir, este año no hay elecciones. ¿Qué quieres decir con eso? Que es lo que nos inquietaba a nosotros, lo que está apuntando el diputado Barahona, en el sentido de que ¿por qué incrementar el presupuesto del Consejo Nacional Electoral en una temporada en un año en donde no van a haber elecciones
ni procesos internos, muchísimo menos elecciones generales, y que tampoco lo pidió el Consejo Nacional Electoral. Más bien, los miembros se han sorprendido de que les estén dando dinero sin pedirlo. Exactamente. Esa fue la única duda que yo tuve. Después estuve de acuerdo en todo lo demás. Incluso yo lo manifesté en el grupo de la bancada. Jorge lo sabe. Yo estaba de acuerdo. Me parece que este es el gobierno del Partido Libre, PSH, y nosotros como Partido Nacional no tenemos por qué venir a decirles a ellos qué hacer con el presupuesto, en qué invertirlo. Creo que ellos son libres de hacer su gobierno y nosotros no deberíamos de ser una piedra o una roca en el camino para poderles impedir gobernabilidad en estos 4 años. ¿En qué crees que debe invertir esa plata? Probablemente ellos lo dirán mejor, pero creo que pueden hacer algunas consultas que se pretendan hacer o que se quieran hacer, porque no hay otra forma. ¿Cuál es la consulta? Bueno, si quieren... Ay. No, por ejemplo, si quieren, no sé, o sea, si quieren reelección presidencial, ¿qué fue lo que hicieron? La consulta popular de ¿La cuarta urna? Que suena mala palabra. Entonces, cuando digo mala palabra, por lo recuerdo. Sí. El recuerdo que se tiene. Sí, porque pero... era un golpe de Estado después. Sí, no, correcto. Entonces, yo creo que mira, el país está viviendo una etapa, mira, nunca como ahora, con toda sinceridad, la gente, bueno, el voto popular hacia doña Xiomara, 1.700.000. Obviamente nosotros sacamos 1.250.000 votos, pero el Partido Libre sacó muchísimo más que nosotros. Y la esperanza que tiene el pueblo hondureño, reflejado también en esa votación, es que hay que apoyarla. Hay que apoyar este gobierno. Miren, si el gobierno sale bien, vamos a estar bien todos. La gente, ¿qué es lo que más necesita? Yo creo que van a coincidir nuestros compañeros. Necesita trabajo. La gente necesita que cuando vaya a los centros hospitalarios no se encuentre con... Si tiene suerte de que lo atienda el médico, pues se encuentra con la mala suerte que ya cuando le da la receta no hay en las farmacias. Entonces, la gente, ¿qué es lo que quiere? Y que les paguen salarios justos cuando hayan oportunidades de trabajo para no migrar, para no estar saliendo a Estados Unidos en esa aventura tan tortuosa y tan difícil. Entonces, eso es lo que la gente quiere. Entonces, se le vendió esa esperanza al pueblo hondureño y la gente votó por eso, por Libre. Entonces la gente votó por esas circunstancias por Libre. Entonces ahora, por eso dije de entrada, José Raúl y compañeros, nunca en la aprobación de presupuestos había sido por unanimidad, jamás se había dado. Anoche se logró, hoy en la madrugada, a las 13 minutos que finalizó la sesión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que independientemente de los calificativos que a veces nos dan como partido, ahí mismo en la bancada, pues hombre, estamos apostando también a que hay un acompañamiento a los lineamientos que ha tirado el partido en el poder. Y el partido en el poder que ganó es Libre, hay una alianza en el Congreso Nacional, el presidente de este poder del Estado, que para nosotros debería, y siempre lo insistimos, legalizarse, la Junta Directiva, pero bueno, al fin y al cabo el hecho es que hay una Junta Directiva y que todos estamos cobrando, que todos hemos aceptado esa situación, explícito, como yo les he dicho, porque a veces me dicen, Jorge, ¿por qué le decís presidente? Pues siempre le digo, no quieren que les digamos presidente, y ven que estamos cobrando. Y no, de veras, porque, y bien que, y para unas cosas sí es bueno, presidente, es decir, y hay una junta directiva, que no nos parezca que nosotros quisiéramos, que por la historia, que por situaciones que puedan darse en el futuro cercano, puede ser peligroso la forma en cómo está, pero al fin y al cabo ellos son, como decía el diputado Rolando, que los que están gobernando, y ustedes sabrán al final, les hemos dicho, los 44 diputados del Partido Nacional estamos listos, si ustedes quisieran ratificar esa junta directiva, lo hacemos por escrito, lo hacemos antes, lo hacemos público, en que estamos para apoyar con esos 44 votos de propietarios y suplentes, igual número de suplentes para la ratificación de esta junta directiva. Pero si no quieren hacerlo, pues entonces ya es una cuestión de ellos. Sí, don Juan. No, Jorge ha hecho algunas verdades, ¿verdad? Mire, el presupuesto fue apoyado por unanimidad anoche, también porque ese presupuesto recoge las aspiraciones de todo un pueblo. ¿Cómo se hubiera visto la bancada nacionalista votando en contra de que el hospital de escuela tenga incremento de dinero para comprar medicamentos? Que haya inversión, que
en contra de que educación tenga más presupuesto. Se hubieran visto muy mal, pues entonces yo creo que ahí actuaron correctamente y actuaron en base a una aspiración del pueblo. Eso también nos llevó a tener consenso, prácticamente consenso, no hubo discrepancias, hubieron participaciones más para algunas cosas, pero no de fondo. El presupuesto no fue cuestionado el fondo, entonces se aprobó. Y es un buen inicio. Quedan 9 meses para la aplicación de este presupuesto que tendrá que ejecutarse e invertirse en la mejor manera y para lo cual se ha previsto, ¿no? Entonces, si el presupuesto se ejecuta así como se ha planificado, aquí van a haber cambios, vienen cambios. Y la gente va a ver en ese hospital escuela que va a haber medicamentos, que van a haber médicos que lo atiendan, y así en las diferentes áreas de salud. Diputado Josy Toscano. Sí, compartimos las palabras del diputado Zelaya en cuanto a que es necesario el apoyo de todo el Congreso Nacional para desarrollar el país. Ya esta es una situación que se escapó de las ideologías, de los colores, porque el país necesita desarrollo. Estamos estancados a nivel internacional, empobrecidos, los índices de violencia contra la mujer, los índices de violencia contra la juventud, la falta de oportunidad, la falta de empleo, las caravanas de migrantes masivas, y todo eso tenemos que detenerlo. Sería una irresponsabilidad que, teniendo el respaldo del pueblo, ya decía el diputado Zelaya, y lo estoy subrayando mucho porque es acertado, el pueblo hondureño votó por un cambio, está desesperado, necesita que se le abran las puertas a una oportunidad. Eso es lo que necesita el hondureño, una oportunidad. Y este presupuesto es una oportunidad para que nos podamos desarrollar. Nosotros confiamos plenamente en el gabinete de la presidenta Xiomara, en la capacidad de la presidenta, y la vamos a respaldar desde el Congreso Nacional, tal como se demostró ayer y esta madrugada, porque el país lo necesita, el país lo demandó, dio un voto contundente en las urnas, y nosotros nos sentimos satisfechos porque, como bien lo decía mi compañero Barahona, son 9 meses que tenemos para desarrollar plenamente esta refundación, alejado de aquellos comentarios que decían de consultas populares. Es que el país ya dio una muestra de que quiere hablar, fue contundente, fue masivo. El país ya no quiere seguir viendo cómo narcodictaduras, dictadores, violación a la Constitución de la República, desfalco en el Seguro Social. Se cansó de eso, alzó su voz con el voto en las urnas en noviembre, y yo no veo nada de malo en que le sigamos consultando al pueblo qué es lo que quiere y para dónde debe dirigirse. Y si esta consulta también va para detener alguna acción en que la presidenta puede equivocarse, pues que el pueblo lo diga. Para eso estamos en el Congreso nosotros, somos representantes del pueblo. Pero lo que el mandato y la voz potente del pueblo fue que la presidenta Xiomara refundara este país, y con la apertura de las bancadas ayer para la aprobación del presupuesto es el primer paso para que logremos lo que el pueblo nos pidió en las urnas. El diputado Jorge Zelaya Munguía del Partido Nacional y Rolando Barahona, que estuvo en la comisión de reformulación de este presupuesto, son del Partido Nacional y están de acuerdo, pero el que no está de acuerdo es el presidente del partido de ustedes, David Chávez. Poneme ahí lo que dice David Chávez. Dice David Chávez, mire ahorita acá pantallita. Sí, no lo estoy leyendo aquí. 134% aumenta el presupuesto. No, espérelo, Valerio, Perdón, aquí está invitado, no es periodista, cálmate. Disculpe. 134% aumenta el presupuesto del Consejo Nacional Electoral de Honduras, dice David Chávez, para política. Huele al principio de constituyente. Salud apenas 11% y educación 6%. Y para populismo, dice David Chávez, aumenta casi 1.100 millones a CEDIS, la red solidaria. Eso es lo que piensa el presidente del partido. Pero antes que don Juan responda, voy a preguntarle a Jorge Zelaya, el honorable diputado Zelaya y el honorable diputado Rolando Barahona, que me dijeron que ellos sí están de acuerdo con el presupuesto. Bueno, pero hicimos la salvedad, igual lo dijimos en la introducción,
en la comisión el diputado Barahona dijo que le preocupaba eso. Nosotros ayer, cuando estábamos la bancada, que fuimos convocados por el presidente de la misma, el abogado Tommy Zambrano, ahí hicimos esa observación, que por qué incrementaba el presupuesto del Consejo Nacional Electoral en un 134%, y estamos hablando de 400 millones de lempiras. Obviamente, como apuntaba el abogado Toscano, hay que consultarle a la gente, pero esa consulta general se hace en el proceso de elecciones internas un año antes, 9 meses antes, y en el proceso de las elecciones generales. Perfecto, que hay que hacer esas consultas, pero por la sospecha que se tiene siempre cuando se habla de una constituyente, y es donde le digo, ese es el problema que uno está experimentando en este instante. ¿Por qué incrementar 134%? ¿Por qué solo en salud, cuando se hablaba ahí de un 11%, en educación, un 6%, un 6%, ajá, y en seguridad se aumenta un 15% el presupuesto? Y si ustedes recuerdan también, el Partido Libre era el que más criticaba siempre cuando se incrementaban el presupuesto a seguridad y a defensa, y hoy se está incrementando un 15% el presupuesto de seguridad. Pero yo creo que, como han apuntado nuestros compañeros también, de fondo, José Raúl y compañeros, de fondo es que la aprobación del presupuesto se hizo por unanimidad. O sea, todos estamos de acuerdo, aun cuando se hicieron algunos señalamientos, de los cuales apuntaba nuestro presidente de partido, y que lo hemos compartido aquí, lo hemos hablado aquí, lo hemos dicho, lo decía claro Rolando, que formó parte de la comisión, e igual de fondo estoy consciente, cuando decía el abogado y Juan Barahona, hay que consultarle a la gente. Nosotros somos partidarios de esa consulta al pueblo. Bueno, pudieron haberle preguntado si querían que se sacara a Chimirri, por ejemplo, al abogado Lanza una reforma a la reforma que se hizo de el decreto que se aprobó recientemente cuando salieron estos exfuncionarios del gobierno del expresidente Zelaya. Cualquier tipo de consulta es bueno hacérselo a la gente, y yo creo que la participación en forma masiva del pueblo hondureño en todos estos asuntos es determinante. Ojalá, y concluyo aquí, respuesta en forma concreta en ese aspecto, que esas consultas, si se van a formular, que no vayan encaminados a constituyentes en este instante, porque el pueblo, insisto, lo que quiere es trabajo. La gente, José Raúl y compañeros, miren, la gente lo que quiere es comer, la gente lo que quiere, insisto, que cuando vaya a un centro hospitalario estén las medicinas ahí. Eso es, miren, da muchísima tristeza ver el deterioro de la calidad de vida de la población hondureña. Y también, comparto con cuando el abogado decía, que no nos sigan diciendo al país como tal que somos narcotraficantes. Claro, pero que se justificaba. Claro que se justifica, que nos digan así. Que nos digan que se ha saqueado el país. Sí, lo han saqueado, hombre. En serio, hay cuestiones que no se pueden esconder. Son realidades que se han vivido en los últimos años. Los nacionalistas están viendo... Yo sé. ¿Y qué quieres que haga? No, de ver, ¿qué quieres que haga, Raúl? ¿Qué quieres que haga? Si esa es la realidad que ha vivido el país en los últimos años. O sea, voy a venir a decir yo, la verdad, miren... Es increíble, y uno cada día que pasa se da cuenta de situaciones que sucedieron. Entonces, hay cosas en las cuales uno no puede acompañar al partido como tal. Y en eso yo coincido con Rolandito, que ha sido fuertemente cuestionado, y usted sabe, honestamente. ¿Por qué lo cuestionan? No cuestionan porque dicen que se ha ido más. Lo que yo le decía, de veras, son de broma, que parece más del Libre, que parece más del PCH que del Partido Nacional. Pero él es un joven, y aquí está él, yo platicaba con él, y este tiene futuro. Dijo de entrada que él no se va a dejar manipular. No, es que así debe de ser. Y yo también, que estoy viejo ya, que tengo una edad, así debe de ser. Una vez me dijo a mí dos. No les voy a mencionar el nombre por respeto. Le digo yo, hoy mismo, porque hay gente que no tiene la capacidad. ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué hacen caso? Si te pongo a vos no me vas a hacer caso. Y otro me dijo lo mismo, vos no le haces caso a nadie. Cada quien tiene su criterio. No, claro. Y así es, correcto. Y así debería de ser siempre. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero Jorge Zelaya.
Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Creo que sí se han cometido cosas malas. Y es cierto, hay incluso compañeros que tal vez se prestaron para eso, pero no todos los nacionalistas pueden ser tildados de la misma manera. Hay muchas personas buenas, muchas personas nobles que creen en ese partido político, que no tienen absolutamente nada que ver con todas las cosas que se han hecho en el pasado. Y yo me puedo incluir dentro de esas personas. Y yo sé que dentro de la bancada también habemos personas buenas, que el compañero Jorge Zelaya, que a mí me consta que ha sido una persona que no ha estado involucrada en ningún acto ilícito, ningún acto de malversación de fondos, ningún acto de corrupción. Ahora, no puedo hablar por todos, porque definitivamente no puedo hablar por todos. Sabemos que sí hay algunos que sí lo han estado, que no vamos a mencionar nombres, pero habemos personas buenas, que queremos lavarle la cara, que queremos demostrar de que sí, habemos personas buenas en el Partido Nacional. Y eso existe en todos los partidos, Raúl. Personas buenas y personas malas hay en todos los partidos, así los hay en PSH, así los hay en Libre también, y así los hay en los demás partidos políticos. Siempre van a haber personas buenas y personas malas. Aquí el caso es que los buenos tenemos que ser más que los malos. Ya es momento, ya Honduras lo merece. Es momento de que nosotros empecemos a hacer bien las cosas. Y por eso es que mi postura siempre fue no ser un obstáculo para este gobierno, permitir esa gobernabilidad, porque de verdad que este es un momento que la gente lo merece. Esta es una oportunidad por la cual la gente votó a favor, salieron a votar masivamente. Los números fueron increíbles. Y creo que nosotros no podemos ser quienes le vamos a decir alto, no hagan esto, no. La verdad que debemos de más bien facilitarle las cosas para que hagan un buen gobierno. Al final, este gobierno no es para Libre, no es para el partido de PSH, este gobierno es para todos los hondureños y antes de algún partido político, todos somos hondureños y hondureñas. Juan, ¿y usted qué piensa? Mire, pero se dice aquí Toño Rosa, con esos 500 millones para el Consejo Nacional Electoral, la urea que se ocupa para la siembra que está a 1.500 lempiras, se subsidiaría 100.000 sacos, con un precio de 1.000 lempiras de casaca, no se vive. Saludos al abogado Toño Rosa allá. Gracias. Yo referirme a David Chávez. Miren, David Chávez se quedó congelado allá en la década de los 80. No evolucionó, David. Que hayan medicinas en los hospitales públicos, en los hospitales escuelas, para mencionar uno, que haya una educación de calidad, es populismo. No, hombre, es una necesidad sentida y demandada por el pueblo hondureño. Esto no es populismo. Aquí a los cambios, a mejorar al pueblo le llaman populismo. Eso no es populismo, eso es cubrir una necesidad básica de todo un pueblo que hoy necesita tener medicina, necesita tener salud. Entonces, eso no puede ser populismo. ¿Cómo le llama populismo a eso? ¿Cómo va a ser populismo inyectarle 1.000 millones de lempiras a Banadesa para rescatar ese banco que lo quebraron los mismos políticos? El banco de Banadesa se lo comieron los mismos políticos. Cuando se autocondonaron deudas, cuando Pepe Lobo era presidente del Congreso, se autocondonaron todas las deudas, que eran préstamos sacaron préstamos para la producción y lo dedicaron a otros rubros y terminaron condonando. Ese es populismo, eso no puede ser populismo. David, tenés que evolucionar políticamente, David. Con esa mentalidad vas a ser siempre delay. Con esa mentalidad, David, va a quedar siempre delay. Diputado. Sí, entrando en materia del Consejo Nacional Electoral, nosotros hablamos de una refundación y que nos sumamos al proyecto de refundación del Partido Libertad y Refundación. No podemos desconocer que en la última década hay 2 procesos electorales donde la población salió a las calles a pronunciarse en contra de los resultados. Se habla de manipulación electoral, de manipulación de actas, de los famosos inflaurnas, se habla de tráfico de credenciales. Queremos avanzar en todas las materias en el país, pero si hay algo en lo que este país está atrasado,
aparte de todo el gran listado de pobreza y corrupción, es en materia electoral. El último proceso electoral nos dejó una lección de que el hondureño sí puede tener elecciones transparentes y de que el voto masivo puede matar cualquier fraude. Pero es necesario que invirtamos ya en el Consejo Nacional Electoral. Se acaba de elegir 2 profesionales del primer nivel, Julio Navarro como consejero y el abogado Aguilar Paz en el Tribunal de Justicia Electoral. Partiendo de estos profesionales que hoy encabezan este ente tan importante, la inyección del presupuesto es vital. Para nosotros no es un derroche de dinero, es una inversión en la democracia de nuestro país, en el futuro de nuestras generaciones, porque no podemos repetir las violaciones al derecho de elegir y ser electo. No se puede seguir permitiendo que se diga que hay diputados que inflaron urnas, que se diga que se vendieron credenciales. ¿Cuánta problemática hay por los famosos cuadernillos, por la falsificación de firmas? Necesitamos evolucionar en la materia electoral, en tecnología, necesitamos tecnología del primer nivel, apuntar al voto electrónico, necesitamos apuntar a una segunda vuelta. Si este triunfo en las urnas fue contundente de la presidenta Xiomara, si nosotros hubiésemos tenido una segunda vuelta, que en este caso no hubiera sido necesaria, no hay margen de que salga alguien a decir me robaron las elecciones. Por lo tanto, nosotros sí confiamos en que todo este dinero se va a invertir en la infraestructura, en tecnología, y darle vuelta a ese pensamiento de los nuevos votantes de que la política es algo que no es para ellos. Los jóvenes deben sumarse a los procesos electorales. Los jóvenes deben llenar los partidos políticos. Deben darle ese respiro a la nueva clase política, porque ya quedó demostrado que durante 12 años se le dio la oportunidad a profesionales. En el gobierno saliente no habían personas que no eran profesionales, pero no estaban comprometidos con el país. Se les olvidó la ética y la moral, y eso es lo que nosotros demandamos ahora del CNE, que cumpla a cabalidad los requisitos mínimos que la ley establece y que se sume a los procesos electorales transparentes que América Latina ya está viviendo con el voto electrónico y sistemas de confianza para la población. Mira, Raúl... Solo déme un minuto. Sí. Tomás Zambrano, el jefe de la bancada del Partido Nacional, esta fue la posición de la noche del Congreso. Eddie, por favor. Como bancada del Partido Nacional hemos estado discutiendo desde horas de la tarde cuando nos turnaron el proyecto de presupuesto. Hemos debatido mucho a lo interno de la bancada cuál sería nuestra posición. Le hemos dado lectura a los artículos con poco tiempo. Después de leer, considerando la exposición de motivos, después de leer muchos de los artículos, escuchar la exposición de la ministra y de escuchar a compañeros diputados del gobierno, este presupuesto, como lo plantean, lo vamos a acompañar, vamos a apoyar la bancada del Partido Nacional. Y lo vamos a apoyar por varias razones. Y espero que en los señalamientos que hagamos no se enojen, porque los vamos a respaldar. Y con ese presupuesto que ustedes están presentando, casi le dan a conocer al pueblo hondureño que ya no vamos a tener más problemas durante este año, que se van a acabar los problemas en el país. Y quiero felicitar también al equipo que acompaña a la ministra de Finanzas, que es el mismo equipo que nos acompañó 12 años trabajando en el presupuesto cuando lo habíamos aprobado aquí en este Congreso Nacional. Muy buenos técnicos, que no son de partido, trabajan por el país. Mencionar varios aspectos y le pido espacio. Revisando cifras, los diputados de gobierno estos últimos 8 años nos señalaban de que había que darle mayor incremento a educación y salud, y se iba incrementando año con año. Pero encontramos que ese incremento, con el aumento a más de casi 52.000 millones de lempiras que ustedes van a aumentar en este presupuesto, creemos que es poco, porque porcentualmente educación únicamente le están aumentando 6%. En salud únicamente le están aumentando 11%.
y hay una particularidad, lo que es la Secretaría de Seguridad, que ustedes aquí nos tiraban duro 8 años, que por qué se le incrementaba, y hoy que son gobierno nos están dando la razón, que seguridad es prioridad para el pueblo hondureño y que estos primeros meses se ha incrementado la delincuencia y hay que apoyar la seguridad. Y ahí en seguridad ustedes le están aumentando 15% al presupuesto aprobado en diciembre. Entonces creemos que de ese endeudamiento y de ese aumento al presupuesto hay que incorporar más educación y salud. Y lo que no compartimos, porque este es un tema político y es un tema en el cual nosotros tenemos que ponernos de acuerdo a construir consensos, es ese incremento al Consejo Nacional Electoral. 134%, más de 400 millones. Yo les digo, sabemos que el Libre tiene una agenda desde que se formó, desde que el presidente Zelaya estaba en el poder, de instalar una constituyente en el país. El Consejo Nacional Electoral no ha solicitado incremento al presupuesto. Estuvimos haciendo las consultas, no hay solicitud por parte del Consejo Nacional Electoral, ni a Finanzas, ni a este Congreso, para que se incremente el presupuesto. Con el presupuesto aprobado en Finanzas, de más de 200 y pico de millones al Consejo Electoral, ellos cierran el año. Pero ¿qué nos deja las dudas? Que ya es una agenda de gobierno, es una agenda de consulta para una constituyente. Entonces yo les propongo que esos 400 millones pasémoslos a los renglones de salud y educación. Eso es lo que ocupa Honduras en este momento. Y cuando ustedes quieran llevar a cabo una consulta en este pleno, en este Congreso, con mayoría calificada, tenemos que ponernos de acuerdo, determinar si esa constituyente la quieren los sectores, la quiere el pueblo, reunirse con todos los sectores, hablar con la gente, hablar con los partidos, hablar con la sociedad y después determinar esa constituyente, si la quiere la gente y los políticos, si va a ser originaria, si va a ser paralela al Congreso como está en Chile, pero hay que dialogarlo. Creo que no hay que adelantarnos a dejar presupuesto si todavía no han construido consenso ni con los partidos políticos ni con los sectores de la población. Hoy, Diputado Zelaya. Bueno, José Raúl, yo creo que ha sido muy claro nuestro jefe de bancada, y en el sentido de que ese presupuesto para el Consejo Nacional Electoral o se hace muy bien para el área de la salud, para el área de la educación, o en todo caso, que se comience a trabajar, como apuntaba el abogado Toscano, en esas reformas a la ley electoral y que sea este mismo año su aprobación. ¿Por qué? Si se necesita una segunda vuelta, que hay que hacer una segunda vuelta ya en cualquier país civilizado, en Latinoamérica, en Europa incluso se está utilizando ya el voto electrónico, hablaba el abogado, y es correcto. La reelección presidencial, pero tocarlo en el transcurso del año, ¿por qué? Para no hacerlo el 2025, en los primeros meses, cuando tenemos en marzo elecciones internas y después elecciones generales en el mes de noviembre, que nos complicamos la vida. Entonces hagámoslo con tiempo. Hay una comisión electoral que creo que la preside, no sé si es el abogado Tomé, creo que la preside el abogado Russell Tomé, que trabajen con estos miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Cuando se eligió y juramentó en el Congreso, que apuntaban nuestros compañeros Juan y Toscano, el abogado Neto Paz y también a Julio Navarro, yo tomé la palabra y les decía que ojalá que no esperemos complicarnos el último año de las elecciones y que esas reformas, por ejemplo, por distritos que se puedan escoger los diputados, las mesas electorales que no sean la representación de los partidos como tal, porque tenemos intereses en particular. ¿Quién no conoce que lo que apuntaba el abogado, que muchos en el proceso interno de la general me robaron las elecciones, me las robaron en la mesa? Los representantes de tal partido o de tal movimiento, cuando son los procesos internos, hicieron fraude. Entonces ya la representación ciudadana en las mesas debe de ser una realidad, pero tiene que hacerse con tiempo para no generar ese ambiente de incertidumbre y de zozobra en la población. Si esos 400 millones de la Empira fuesen encaminados
a un asunto de esa naturaleza, nosotros sí vamos a estar completamente de acuerdo, pero la sospecha que se tiene es que se está hablando de una constituyente, y no es que sea malo también la constituyente, nadie está diciendo que es malo, honestamente, y lo decimos aquí con absoluta libertad, pero bueno, como dicen que no hayan agendas ocultas y que se le consulte al pueblo, que se le consulte eso, no puede estar cerrado ya el país, en eso estamos claros. Y aquí yo soy de los de más edad, probablemente con don Juan de los que estamos aquí, pero el resto bastante jóvenes, pero también nosotros no nos podemos inubilar y decir, no, estas cosas son así. Lo que hace 5 años, no digamos 10, 20 años atrás, ya hoy está probablemente desfasado en muchos asuntos, Raúl, está desfasado completamente. Entonces tenemos que ir evolucionando, el país tiene que cambiar y el país en esas reformas electorales debe de ir aparejado la calidad de vida de la población hondureña, que eso es lo que más debería de interesarnos como políticos, la condición de vida del ser humano. Y ese debe de ser el objetivo y el propósito de este gobierno en el acompañamiento de los que somos diputados, mujeres y hombres de todos los partidos. Pero no podemos, y yo se lo digo con todo respeto a nuestros compañeros y compañeras y muchos que nos están viendo, estar, por ejemplo, solo achacando es que el Partido Nacional, como se robaron el pisto, como fueron corruptos, como hicieron esto, como hicieron lo otro. No, porque, es decir, ellos tienen razón a veces de decirlo a manera de justificación en algunas cosas, pero el pueblo hondureño los escogió para gobernar y hay que gobernar, tienen que dedicarse a gobernar. Y yo sé que es un mensaje que a lo mejor, si estuviese aquí actuando políticamente, no debería de decírselo, pero miren, saben. Y aquí nuestros compañeros, los 4, bueno, Rolando es de Comayagua, pero los 3 somos de Francisco Morazán. Hay un pleito enorme en varios departamentos de la gente de Libre y de la gente del partido del ingeniero Narrala en colocación de los funcionarios públicos en las diferentes secretarías de Estado. Raúl, eso no es correcto, no le hace bien al país. La paralización que hay en algunos departamentos de las actividades en el área de la salud, por ejemplo, miren, yo creo que al doctor Mateus, honestamente, lo tienen ya medio loco, porque le mandan unas notas firmadas por el expresidente Zelaya, mandan recomendaciones de la presidenta, se enoja un movimiento interno de Libre si no le colocan, y no va, honestamente no va. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que deberían de ordenarse, con todo respeto, ordenarse en forma interna primero, y después tratarnos un poco con un poco más de respeto, como lo hemos pedido en la Cámara Legislativa, porque cuando nos dicen narcotraficantes, no todos somos narcotraficantes, cuando nos dicen delincuentes, no todos somos delincuentes, y por eso no nos sentimos ofendidos en forma directa. Pero el país lo que necesita es paz, el país necesita tranquilidad, el país necesita, en el momento que estamos viviendo, una situación completamente distinta. Los circos que se hacen a veces en el Congreso no se justifican, honestamente se lo digo, y Dios quiera que no, pero en cualquier momento se llega a faltarse el respeto de irse a los puños, y eso no es bueno porque se envía un mal mensaje a la población, la gente que nos ve en el interior del país y que miran esos relajos en el Congreso. Entonces la gente pelea, Raúl. No, yo ayer decía, anoche decía, cuando presentaba el noticiero, vino la nueva embajadora de Estados Unidos que dijo que la cultura nuestra, yo hablé del turismo, y también vamos con el acostumbrado zafarrancho en el Congreso, que es parte de la cultura también. Eso sí, no pero es nada malo, bueno, claro. Sí, lo dije de una manera. Claro, yo soy irónica, Aquí me dice José Luis Moncada, buen día, saludos a sus invitados, él es miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Se espera reducción de presupuesto y de tamaño de gobierno, pero bueno, ya aprobado a trabajar, queremos resultados, dice el licenciado José Luis Moncada. Aquí también doña Selma Estrada reporta que está viendo el programa desde San José, Costa Rica. Saludos a doña Selma. Saludos. Y aquí me dice Juan Flores, de la 15 de septiembre de Honduras, allá en Estados Unidos, de la organización. Buen día. Primero, ¿para qué el incremento de 200 millones para el Congreso? Si no estamos en elecciones, ¿por qué 400 millones para el Consejo Nacional Electoral? Con todo este incremento de más del 16% del presupuesto, esto no es más deuda, más gasto. ¿Quién pagará la factura? Y también me dice, el diputado Jorge Zelaya se contradice al decir que el Congreso es ilegal y avala todo en las horas de la madrugada. ¿Será que el expresidente de Ecuador, Correa, fue quien redactó ese presupuesto?
con Juan? No, el presupuesto lo trabajó y se aprobó en Consejo de Ministros. Ahí participaron todos los miembros del Consejo de Ministros y fue aprobado antenoche en reunión del Consejo de Ministros. Y bueno, esto del Consejo Electoral, explicaba anoche Carlos Zelaya que se va a hacer una reestructuración y actualización técnica del Consejo Electoral. Y si por ahí, dijo, sobran algunos centavos, podemos hacer una consulta, dijo. Una consulta al pueblo. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Al pueblo hay que preguntarle qué es lo que quieren. Fíjate que en el Congreso somos 128 propietarios y 128 suplentes. Y este país tiene 9 millones. Entonces al pueblo hay que ponerlo que hable, que diga qué quiere. ¿Por qué tenerle miedo al pueblo? No, el pueblo debe decir, y cuando el pueblo habla en las urnas, bueno, pues habló. Pero en una consulta es mucha más amplia esa expresión del pueblo, ¿eh? Porque se da más libertad. Yo creo que eso no es malo, no es pecado, si nos toca preguntarle al pueblo de muchas cosas, ¿eh? Como decía Jorge Zelaya, segunda vuelta, voto electrónico, todas las cosas, hay que preguntarle al pueblo. Puede que nosotros digamos que sí y el pueblo dice que no, ¿no? O nosotros estemos diciendo que no y el pueblo dice que sí. Entonces, la mejor respuesta es la del pueblo. Entonces, esas cosas ahí están, ¿verdad? Y no están en agenda, pero si en el transcurso del camino es necesario, hay que hacerlo. Sí, voy a leer algo de Comayagua. Y no pregúntele a Rolando, me aquí. Dice Adonai Castro, licenciado, ¿podría dar los incrementos en millones de lempiras? Aquí en Comayagua las elecciones internas son una farsa. Si no, pregúntele a Rolando que aquí 2 hermanos estuvieron robándose las elecciones 12 años. También el general en condición de retiro, Luis Maldonado Alea, buenos días, saludos a los distinguidos panelistas. Les consulto cuáles son los asuntos de interés nacional que comprende la refundación y qué será respaldados por el presupuesto. El incremento al Consejo Nacional Electoral implica reformas electorales profundas como lo que hablábamos, segunda vuelta electoral, elecciones separadas, ciudadanización de las mesas, elección de diputados por distritos electorales, definición de la reelección presidencial. ¿Cuánto sería el incremento en el desarrollo económico y en qué porcentaje mejorarán los índices de desarrollo humano con este presupuesto aprobado a finales del 2022? ¿Se fortalecerá la república, la democracia, el Estado de Derecho? Éxitos a todos, dice. Yo sí, diputado Toscano. Sí, quiero señalar nuevamente el tema del Consejo Nacional Electoral. Nosotros no podemos permitir desde el Congreso Nacional que un mes antes de que se dé inicio al proceso electoral se estén intentando hacer reformas, se estén cabildeando votos. Tenemos que tocar este asunto con seriedad. Pueblo hondureño, nos han engañado durante mucho tiempo, haciéndonos ver que el proceso electoral solo es el año previo a las elecciones. Debe fiscalizar a cada uno de los candidatos porque les diste tu voto, que hoy están en el Congreso Nacional. Debe fiscalizar el accionar del Consejo Nacional Electoral, porque es ahí donde por años se han consumado muchos fraudes, muchos candidatos que no les has dado tu voto y que han estado en el Congreso representándote falsamente. Y lo digo así, pueblo hondureño, si hay algo en lo que nos debemos de interesar, yo sé que no tenemos que comer, sé que estamos mal educados, sé que no tenemos acceso al agua, sé que nos privatizaron la educación, la salud. Pero si nosotros no hacemos conciencia a nuestra población joven de lo importante que es cuidar el CNE, velar por que funcione, no vamos a salir del subdesarrollo, porque los procesos electorales en el país deben ser eficientes. Debemos cumplir con todo el plan de nación, educación, salud, energía, etc. Pero si nosotros descuidamos
los procesos electorales nos van a seguir poniendo personas que no nos representan, personas que inflan votos. Es increíble que en pleno 2022 todavía en las aulas donde nosotros votamos es una jungla. ¿Cuántas historias no hay de que se encierran para llenar cuadernillos, para falsificar firmas? Tenemos que evolucionar en esto, hasta por protección de las mismas personas que están custodiando votos. Han habido amenazas a muerte, maletines. Dicen que los que inflan urnas empiezan a trabajar el día de la elección, pero a partir de las 4 de la tarde, cuando ya las urnas están cerradas. Y nosotros no podemos permitir eso. Por lo tanto, aplaudimos la inversión en materia electoral, porque es ahí donde vamos a construir un mejor país. Ahora bien, preguntaba uno de los amigos que leyó usted ahora, inclusive se está contemplando fortalecer la parte energética con la represa. Hay una inversión fuerte que va a haber para esta represa, porque en materia energética también durante años se han abusado los políticos tradicionales del bolsillo hondureño. En materia energética es una deuda pendiente con la población. Va a haber una inversión fuerte para que tengamos agua y tengamos energía. Tenemos que bajar los precios de la energía. Tenemos que controlar esa alza mes a mes, se está subiendo la energía, se está subiendo la cuestión de los combustibles. Por lo tanto, los pilares de la refundación, primero, la educación. La presidenta ha insistido en la educación. Nosotros somos abanderados de la prevención ciudadana. Si nosotros no invertimos en educación en nuestra niñez, van a seguir las altas tasas de paternidad infantil, de maternidad infantil, que son alarmantes en Honduras. Por lo tanto, la educación es una de las áreas que tenemos que reforzar y el presupuesto ya lo contempla. Y la salud. No podemos seguir teniendo hospitales sin medicinas. Es impresionante que nosotros no tengamos ni una pastilla para el dolor de cabeza, ni una curita, ni una venda para alguna lesión mínima en los hospitales. Por lo tanto, estamos contentos con este presupuesto. Nosotros le pedimos a la población que esté vigilante de los procesos, que no calle. Llegó el momento que alcemos la voz constantemente. A nosotros nos alegra cómo, a pesar de que terminamos siempre tarde en el Congreso Nacional, porque el presidente Redondo le da la palabra a todos. Me causaba risa que decía, por primera vez en este Congreso Nacional, en una sesión hablaron 96 personas. Se imagina usted estar escuchando 96 diputados, pero para eso estamos en el Congreso. Pero el pueblo está vigilante. El Congreso Nacional se convirtió en uno de los canales más vistos ahora. El pueblo está atento de los errores, de los aciertos. Y parte del trabajo que nosotros tenemos como diputados es calmar. Por ejemplo, una diputada golpeó a otra diputada de mi bancada y nosotros como bancada nos llamamos al silencio, porque esto era comidía para darle a la población y que siguieran los chismes de pasillo y que siguiera esa política tradicional de hundir al otro diputado. Y nosotros tenemos que construir. Ese incidente no ha sido mediático, agredieron a una persona de nuestra bancada y nosotros hemos decidido, por respeto a la población, tener bajo perfil este tema, no porque lo aplaudamos, sino porque es necesario dar el ejemplo como diputados de que Honduras merece respeto, nuestra población merece respeto. Y también aprovecho para invitar a los demás diputados, aún de mi partido, de los hermanos de Libre, a que es cierto, hay que instruir a nuestros niños que vivimos una narcodictadura, que nos gobernó un narcotraficante, que hoy tenemos a su hermano condenado por ser narcotraficante en gran escala. Hay que informarlo a la población para que eso no se repita. Pero nosotros no podemos seguir con ese discurso de odio. Tenemos que prevenir, bajar los índices de violencia y nosotros desde el Congreso estamos comprometidos a llevar ese mensaje de paz y esa cultura de derechos humanos que tanto necesitamos. Antes de la pausa, diputado Rolando Barahona. Yo, como lo dije desde un inicio, Raúl, y a los demás compañeros de la Cámara Legislativa, la única incógnita que yo tenía era el por qué ese aumento en el CNE. Hoy escuchando los comentarios del diputado Toscano, ¿verdad? Incluso los comentarios del compañero diputado Zelaya, me parece correcto, y más cuando escuché ese mensaje. Yo creo que aquí todos hemos participado por elecciones internas
Y sabemos que las elecciones internas no son elecciones de verdad. Aquí, compañeros, todos ustedes saben qué son las elecciones internas. Y saber que este dinero va a ser destinado para que exista más transparencia, para que ya no se preste para estar manipulando a quién le vamos a inflar más votos, quién vamos a poner aquí, quién vamos a mover allá, como se ha prestado las elecciones internas muchas veces, porque las elecciones internas para eso se presta, y no hay que negarlo, porque todos lo hemos pasado por ahí. Los alcaldes hacen lo que ellos quieren en cada uno de sus municipios, y ellos ayudan a quienes quieren ayudar. Y creo que es necesario, y creo que es justo para la población en este momento, que existan ya regulaciones, que existan medidas para evitar eso. Y es cierto, ese mensaje que mandaron de Comayagua es muy cierto. En las elecciones internas se ponen los votos que los alcaldes quieren poner. No es en realidad la cantidad de personas que llegan a votar. Y eso es algo que debe de cambiar, porque eso nos permite a nosotros, o le permite a los partidos políticos poner personas de su conveniencia. Poner personas, como le decía Raúl, que van a ir a hacer lo que el partido les dice que hagan. Y nosotros no necesitamos borregos, nosotros necesitamos personas críticas, con capacidad. Entonces, luego de escuchar todo esto, pues sí, estoy de acuerdo que se invierta todo ese dinero para la segunda vuelta, para tener más tecnología, para evitar lo que es el fraude electoral. Me parece perfecto acondicionar también las aulas donde se hacen todos esos conteos. Alguna manera de hacerlo digital, de verificar de que no se estén llenando las actas de manera irregular, que son las cosas que han ocurrido. Creo que ya es necesario modernizar o cambiar nuestra manera de elección y cómo se maneja todo eso. Me parece bien. Yo estuve siempre muy de acuerdo con el tema de energía, lo mencionaba el compañero Toscano. Son 40.000 millones que se están invirtiendo en el sector de energía para la ENE. Yo pertenezco a la Comisión de Energía y sé todo lo que ha pasado ahí en sector energía, de esos 77 contratos que fueron aprobados, que es una energía, la energía más cara de Centroamérica, por cierto, que al final quienes pagamos eso somos todos los hondureños. Y ahorita esa inversión, esa inyección de capital que se le va a dar a la ENE es para reducir esas pérdidas de un 38% a un 20%. Eso me parece increíble para poder crear las hidroeléctricas El Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo, que en total van a estar generando alrededor de 320, 330 megawatts. Y eso está bien, eso es lo que nosotros necesitamos, eso nos va a permitir a nosotros tener energía más barata. Pasamos de producir el 100% de energía a solamente producir el 25% de la energía que utiliza nuestro país. Pasamos de exportarles, porque le vendíamos energía a otros países, a en este momento tener que vernos obligados a comprárselo a empresas privadas, porque no tenemos suficiente generación pública de energía. Así que me parece bien. Estoy de acuerdo con todo eso, estoy de acuerdo con inversión en los hospitales también. Al final, nuestra meta como funcionarios públicos es velar por el bien de la población. Nosotros somos altavoces de las necesidades de cada uno de nuestros departamentos, de nuestros municipios. Creo que es importante, y lo presenté en la semana pasada, que nosotros tengamos mucha inteligencia a la hora de elegir personas. Presenté un proyecto de ley que viene a ser como un filtro para los funcionarios públicos. Creo que ya es necesario que si una persona aspira a ser un funcionario público, específicamente un alto funcionario público del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, tanto como del Poder Judicial, estas personas sean chequeadas, sean revisadas todas sus hojas de vida para que tengan hojas de vida limpias, que no tengan ninguna denuncia en el Ministerio Público, que no tengan ninguna denuncia en el SAR, que no tengan ninguna denuncia en la Unidad de Política Limpia. Creo que nosotros como funcionarios públicos, como padres de la patria, deberíamos de ser un ejemplo.
Y cuando una persona llega a buscar un trabajo, un empleo, le piden antecedentes policiales, le piden antecedentes penales. Y desde que tiene una manchita en su hoja de vida, desde ahí ya no califica. Pues lo mismo debería de ser para nosotros los altos funcionarios públicos, los magistrados, los jueces, todos esos directores de las secretarías, diputados, incluyendo nosotros, compañeros. Creo que nosotros tenemos que ser más inteligentes a la hora de elegir, poner personas con criterio, y yo creo que si ese dinero del CNE se va a utilizar para hacer más transparentes las elecciones, estoy completamente de acuerdo con eso. Antes de la pausa, me dice don Luis León del Instituto Holandés para la Democracia, será importante que los hondureños conozcamos los indicadores que se van a cumplir con el presupuesto. ¿Cuánto será y en cuánto tiempo la reducción de la pobreza? ¿Cuánto y en cómo mejorará la atención en salud y su cobertura? ¿Mejora de la educación? ¿En qué aspecto y qué indicadores educativos? Me parece que necesita esos recursos aprobados, pero hay que medirlo. Saludos a los diputados. Me dice el licenciado Jorge Vallecillo, que es economista. Buenos días, Raúl, buen programa. Yo estoy de acuerdo con el aumento del presupuesto del Congreso, del Consejo Nacional Electoral, porque ahora va a tener más trabajo, voto electrónico, segunda vuelta, capacitaciones, porque la idea que se tenía era que el Consejo Nacional Electoral solo trabajaba el año de elecciones y los demás años prácticamente no hacía nada. Saludos al licenciado Jorge Vallecillo. Ahora vamos, ¿por qué se genera una teoría de conspiración política para ver cómo fracasa la administración de Xiomara Castro, don Juan? Bueno, mire, es que cuando se está haciendo cosas buenas que levanta un gobierno que está en el poder, hay que ver cómo bajarlo, cómo boicotearlo. Y este gobierno que tenemos, la presidenta Xiomara, que llega con todo ese respaldo popular y que apenas lleva 60 días, más de 60 días, no lleva ni los 100 días, tiene ese respaldo, ha hecho acciones positivas a favor del pueblo. Hay que ver cómo boicotear ese trabajo, porque aquí se tiene la creencia que boicoteando al que está en el poder se levanta el perfil para después seguir yo. Entonces, esa es la política tradicional. Si nosotros leemos la política tradicional del bipartidismo, esa ha sido la práctica. Esa ha sido la práctica. El que está en llanura empieza a borbandear y a boicotear el trabajo del que está en el poder, en vez de sumarse, como ha estado diciendo aquí los dos compañeros del Partido Nacional. Entonces, el transporte ahorita, el paro de ayer, fue un paro, mire, grande, un paro que no se hizo en los 12 años. Y ayer estuvieron, yo al final no supe a qué horas pararon, porque estoy metido en el Congreso, pero no se les disparó una bomba lacrimógena, no hay represión para la lucha. Ya palabra la está cumpliendo Xiomara, que la dijo en la toma del poder. Entonces, también es valerse de eso, como no nos va a reprimir, hagamos. Hablando, nosotros salíamos a la calle, bueno, ni habíamos iniciado cuando nos estaban gaseando, gaseando, fuertemente. Si hay algo que tragamos en otros años fue gas lacrimógeno, hoy no. Entonces también se tiene a valerse de eso, ¿verdad? De ese espíritu de democracia que está mostrando este gobierno, de respeto a los derechos del pueblo a protestar, de respeto a los derechos humanos, y se está haciendo estas cosas para hacer ver mal al gobierno, que fracase en apenas 60 días o 70 días. Entonces, ese es el objetivo. Diputado Toscano. Sí, es evidente la manipulación. Todavía hay un sector que está aferrado a seguir sosteniendo la narcodictadura. Sin embargo, la presidenta ayer fue contundente. El paro era injustificado porque ella de inmediato, al ver el alza del combustible, detuvo el alza en el diésel. Aprobamos una reducción al aumento de los combustibles. Pero también hay que decir que el servicio de transporte público en nuestro país es malo.
nuestros hondureños van en esos buses expuestos a cualquier... No es transporte público, es transporte privado. Están expuestos a cualquier accidente, a cualquier asalto. Se pusieron unas camaritas ahí de mentira. No se respetan los asientos, no se respeta la capacidad de las unidades. Pero esto no se trata de irse en contra del sector transporte, al contrario, hay que apoyarlo. Pero para apoyarlo necesitamos también que le den el trato que el pueblo se merece. Hay una deuda en el sector transporte, solo son alzas a las tarifas de todos. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo el mismo pésimo servicio. Desde que yo era niño y me subí a un bus, a la fecha no ha cambiado nada, absolutamente nada. Es más, yo creo que andan los mismos buses ahí. Se reforzó con unos buses más ejecutivos, pero es la misma situación porque no cabe un alfiler en las horas pico. No hay una coordinación en los puntos de taxi, no hay una coordinación en las terminales de buses. Siguen las peleas de las famosas luchas de ruta, por quién llega primero. Los buses se estacionan a la mitad de la calle. Mire ahí la terminal del Hospital Escuela. Usted ahí tiene que hacer cola porque los buses se estacionan, hacen 3 líneas ahí para empezar a subir gente. Entonces también necesitamos que ellos empiecen a respetar a la población está pagando, hay una necesidad, no es barato ya usar bus. En aquel entonces, cuando yo era niño, ya andaba con las moneditas que costaba, yo llegué a pagar como 20 centavos, el famoso Lanza, el busito Lanza ahí para la Kennedy, pero a la fecha siguen los mismos buses, seguimos teniendo la misma problemática. Por lo tanto, respaldamos también la posición de la presidenta, que necesitamos respeto para el pueblo hondureño y estamos en disposición en el Congreso Nacional para apoyar cualquier medida que venga a solucionar y aportar y apostar también a que el sector transporte, si van a seguir los mismos dirigentes, bueno, pero entonces ahora tenemos que respetar a la población y nosotros nos comprometemos también a respetarlos, pero siempre, repito, buscando la calidad. Tenemos que dar ese salto a un servicio de transporte. Mire que nosotros no podemos habilitar jornadas nocturnas porque no hay capacidad en el transporte público o privado para hacerlo. Hay una deuda pendiente con los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma en cuanto al tema de transporte. No lo podemos aplicar porque no se ha establecido ese convenio del sector transporte. Hay una demanda con los trabajadores de las maquilas en cuanto al tema de transporte, tampoco han cubierto esa demanda. Entonces nosotros necesitamos respuestas para poder respaldarlos. Diputado Jorge Zelaya. José Raúl, yo sé que estamos ya casi entrando en la etapa final en la conversación y quisiera retroceder un poquito en eso de las elecciones. En mi concepto, los procesos internos ya debemos de irnos olvidando en que tienen que ser financiados por el gobierno, por el Estado. Deberían de ser financiados por los propios partidos políticos. Que el partido que quiera ir a elecciones internas, que se pague su proceso. Lo apuntaba aquí el compañero Rolando y yo sé que ustedes lo comparten también. ¿De qué sirve ir a las elecciones internas si al final colocan a los que quieren colocar? Y es más, se acerca a veces la elección general y están haciendo cambios todavía. Entonces, ¿para qué? Delito. No, correcto, pero entonces, ¿para qué hacerlo? Y si el partido quiere hacerlo como tal, entonces que no sea el Estado quien esté financiando esos procesos internos. Y honestamente, ya que estamos aquí, diputados de 3 de los 6 partidos que estamos representados en el Congreso Nacional, eso deberíamos de tocarlo. Hay gente que ha traficado con eso de las elecciones internas. Hacen partidos políticos por la deuda política que se hacen 8 o 10 millones de lempiras y está como un negocio. Hacer un partido le representa ingresos. Entonces, el que quiera hacer procesos internos, que se pueda financiar propiamente en los partidos. Y un tema que verdaderamente yo creo que nos debería de interesar muchísimo, los incendios forestales. Estamos en una temporada bastante complicada. Se han incrementado en forma exagerada de enero a más de 800 incendios en todo el país. O sea, nunca antes como ahora. La inseguridad también se ha incrementado. Yo no quiero decir con ello, honestamente les digo, sino que la preocupación debe ser legítima y que las autoridades en esta área de incendios forestales, de seguridad en el país, quienes tienen esta responsabilidad, ayer, por ejemplo, hoy en la madrugada, se incrementó el presupuesto para la Secretaría de Ambiente, para que puedan ellos controlar a las diferentes instituciones y darles el presupuesto para que
en el interior del país puede haber un control en cuanto a los incendios forestales, el cambio climático, las altas temperaturas que estamos sufriendo en todo el país y particularmente ahora en Tegucigalpa, nos tiene al borde de la desesperación. Entonces, todo eso, aquí es donde tenemos que unirnos y darnos cuenta que el país no es de la Presidente, no es de Libre, no es del PSH, es de todos. Por eso es que también estamos interesados los nacionalistas en que salga adelante, que le pueda ir bien, y lo decimos de todo corazón y con una absoluta sinceridad. Uno no puede desconocer que en la medida misma en que hagan un buen gobierno, en esa misma medida las condiciones de vida van a mejorar de la población. ¿Quién puede vivir con 8.000 empiras, que es lo que gana el común de la gente? Y algunos, hay otra gente que trabajan a medio tiempo. Ese es otro tema, el medio tiempo que se han inventado los empresarios. Es una explotación a la mayoría de la clase trabajadora. Entonces, miren, el país tiene que cambiar y tenemos que colaborar todos desde la trinchera en donde estemos ubicados. Honduras es de todos, Honduras no es de Libre, Honduras no es del PSH, Honduras no es del Partido Liberal, no es del Partido Nacional, Honduras somos todos y todos tenemos que colaborar para sacar el país adelante. No podemos seguir en la forma en como estamos en este instante. El personal de la salud, honestamente, se tiene que mejorar. Yo creo que de fondo hay un sentido de responsabilidad. No hay que despedir a la gente que tuvo sus contratos hasta el mes de diciembre, enero, solo porque supuestamente eran del Partido Nacional. Aquí van de todos los partidos y la gente apoyó a doña Xiomara. Yo escuché el otro día una enfermera en San Pedro Sula decir, y así, señora, yo voté por usted, presidenta, yo voté por usted y ahora mis hijos no tienen nada que comer. Miren, es un mensaje subliminal y de fondo para las actuales autoridades. El país es de todos. Y entonces busquemos, procuremos que la gente que ha tenido su trabajo, Raúl, que lo mantenga. Y quienes no lo tienen en este momento, los empresarios, con las facilidades que les dan los gobiernos y que puede darle este gobierno también, porque solo pasan pidiendo canonjías y pidiendo facilidades. Traten bien a los trabajadores entonces, que les den las oportunidades para que puedan invertir en el país, porque la gente necesita trabajo. Estamos necesitando como nunca antes la oportunidad de trabajo para la mayoría del pueblo hondureño. Entonces, que esas oportunidades que le dan al gobierno, a los empresarios, las puedan trasladar a los trabajadores pagándoles salarios justos y dándoles esas posibilidades de que la gente, ganando un salario decente, teniendo un ingreso que les permita a ellos tener a sus hijos en centros educativos de mediana calidad, centros educativos públicos, pero que esta gente pobre pueda darse cuenta que igual que los ricos en el país también tienen derecho, porque no solo los ricos tienen derecho a tener una educación de calidad. No solo los ricos, aquí uno les dice, miren, los ricos, los que tienen dinero en abundancia, tienen que darse cuenta que si el país se descompone, no van a poder disfrutar ustedes mismos ese dinero aquí, no lo van a poder disfrutar. Y nosotros concluimos también diciendo que ese dinero, cuando se mueran, y es un mensaje, yo sé que no les gusta, no se lo van a llevar, no se los echan en el ataúd, no les echan las tarjetas de crédito que tienen ahí para que lo vayan a gastar allá. Entonces compartan con la gente que menos tiene. Y la gente pobre lo que necesita es tener un trabajo decente, que le paguen salarios justos y de ahí, pues hombre, que la vida continúe. Que la vida continúe. Y yo creo que no se está pidiendo gran cosa para los empresarios en el país. El sacrificio también debe de ser de parte de ustedes, porque han tenido canonjías por años y por años y por años y por años y por años en el país. Y yo creo que hemos llegado a una temporada en donde también tienen que poner de su parte. Diputado Rolando Barahona. Boicot o protestas para poder perjudicar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En realidad yo desconozco, no tengo conocimiento de que esto exista, pero si existen las pruebas que demuestren de que existen boicots en contra del gobierno de la presidenta Xiomara y que estos boicots están siendo manejados por correligionarios nuestros, nuestro partido, pues qué pena, de verdad, qué pena, y públicamente pido perdón a toda
las personas que nos están viendo y a toda la población hondureña. Creo que esa no es la manera de poder volver a llegar al poder. Como lo decía en un inicio, Raúl, nosotros tenemos que permitir gobernabilidad. Esa es parte de nuestras funciones como funcionarios públicos. Que este gobierno sea de otro partido político no quiere decir de que no tenga que hacer bien las cosas. Nosotros tenemos que facilitarle todo para que todo salga bien, para que la economía esté mejor, para que el sistema de salud mejore, para que el sistema de educación mejore, porque esto va a contribuir para un mejor futuro para Honduras, no solamente para la gente de PSH, para la gente de Libre, para los compañeros y correligionarios del Partido Nacional. Si es cierto que esto está pasando, yo hago un llamado a conciencia a todas estas personas. Boicotear no es la manera de ganar una elección o de hacer quedar mal o haciendo quedar mal a un partido político. No nos va a permitir a nosotros como partido ganar las elecciones. Creo que nuestras acciones como partido, nuestras acciones como bancada, aquí con el compañero de la bancada, es lo que nos va a permitir ganar las elecciones. Yo sé que el tiempo eventualmente nos va a dar la oportunidad nuevamente de gobernar. Nosotros tenemos que permitir que PSH y que Libre hagan el gobierno como ellos quieran, de la mejor manera posible, para beneficiar a las personas más necesitadas, pensando en aquella persona de tierra adentro, que es aquel productor que es el más afectado por las decisiones que nosotros estamos tomando, por las peleas que nosotros hacemos día a día en ese Congreso Nacional. Y si ellos se equivocan en el camino, si Libre, si PSH se equivocan en el camino y toman malas decisiones, pues ya es algo que ellos van a hacer, y ahí es donde el tiempo nos va a dar a nosotros la oportunidad nuevamente de gobernar. Pero yo no tengo conocimiento de que exista un boicot, pero si existen las pruebas de que se está haciendo esto, pues qué lástima, de verdad, qué lástima, y pido perdón porque esa no es la manera de ganar puntos, esa no es la manera en que vamos a ganar las elecciones. Vamos a ganar las elecciones haciendo las cosas bien, vamos a ganar las elecciones dando el ejemplo, vamos a ganar las elecciones apoyando al Partido Libre, al Partido Liberal, en las reformas que vayan a hacer para mejorar la educación, en las reformas que vayan a hacer para mejorar el sector salud, para mejorar todo lo que existe en la creación de empleos, de emprendedurismo. Así es como nosotros vamos a ganar puntos, así es como nosotros podemos volver a ganar las elecciones, haciendo las cosas bien. Como lo digo nuevamente, desconozco si existe un boicot o no lo existe, puede ser por los dirigentes, en realidad lo desconozco. Con el transporte público, yo tengo un poco de experiencia en transporte público, sí considero que es algo que nosotros deberíamos de llevar al pleno. Es necesario que existan medidas de seguridad. Yo he estado en una compañía que tiene más de 48 años de brindar este servicio de transporte, y creo que deben de existir medidas de regulaciones de seguridad para todas estas unidades de transporte público, porque no es ganado el que se está transportando ahí, no es material a granel, son personas, son vidas las que están ahí. Pero yo no veo que existan regulaciones de velocidad, yo no veo que existan regulaciones de cuántas personas pueden ingresar, yo no veo que existan regulaciones en cuanto a los años de las unidades que estas personas tienen. Entonces creo que deberíamos de regular más ese tema. Y yo sé, y soy claro porque conozco el tema de combustibles, si el combustible sigue subiendo, y lo aclaro aquí a toda la población que nos está viendo, no hay nada que el gobierno pueda hacer para bajarlo. Ellos pueden bajar el impuesto, sí, pero ahorita sabemos que el gobierno necesita ingreso de dinero para poder hacer lo que ellos prometieron, para poder mejorar la salud, para poder mejorar la educación. El precio del petróleo no depende de lo que el gobierno esté haciendo. El precio del petróleo depende del precio internacional al que se está vendiendo el petróleo. Y en este momento lo que está afectando o que está alzando ese precio es la guerra que existe de Ucrania y Rusia. Y creo que ahí no podemos echarle la culpa al gobierno de que los precios del combustible estén tan altos. Creo que más bien deberíamos de ser flexibles para ver cómo podemos ayudar, cómo podemos ser parte de. Cierto, el gobierno bajó ahorita y quizás tenga la posibilidad de bajar otro poquito más.
pero no tiene la varita mágica para darle una respuesta y tenemos que ser conscientes en eso. Gracias por su participación esta mañana, Rolando Barahona, diputado del Partido Nacional. Y es cierto lo que él dice, sería un error del gobierno seguir queriendo subsidiar el combustible, porque si los precios internacionales siguen a la alza, no hay fondo que les aguante, y menos un país tan pobre como Honduras. Un minuto para la despedida, don Yossi Toscano, diputado. Agradecerle la invitación, la oportunidad de informarle al pueblo hondureño lo que aconteció en el día de ayer y la madrugada de hoy, donde se aprueba un presupuesto en beneficio para el pueblo hondureño. También agradecerle a los compañeros que sí se puede tener debates de altura, compartir mesa, sin necesidad de hacer política tradicional en la que nos tengamos que estar atacando. Apostamos a una cultura diferente de prevención ciudadana. Necesitamos enviar el mensaje a nuestros barrios, a nuestras colonias, que el joven necesita espacios, que sí podemos ser diferentes, que pronto estaremos trabajando en reformas para poder desarrollar las comunidades de manera en desarrollo integral que necesitan nuestros barrios para poder salir de la pobreza y apostarle a la educación. Enviarle un saludo. He estado recibiendo mensajes de la gente del Partido Salvador de Honduras que está pendiente de esta participación. Me solicitaron ahí un saludo, así que con mucho cariño se los mando. Sabemos que están pendientes de lo que está pasando. Hay una demanda alta de plazas de trabajo y nosotros estamos comprometidos a no afectar a nadie y a apoyar a todos sin distingo político, porque esa es la manera correcta de hacer las cosas. Se van a abrir las plazas, se van a abrir estos espacios y nosotros nos comprometemos públicamente con darles ese respaldo a la medida de lo posible. Gracias al diputado Yossi Toscano. Don Juan, gracias por participar esta mañana. Gracias, Raúl. El gobierno de Xiomara Castro, estos 4 años, un gobierno que trae cambio. Si usted quiere saber cuál es el rumbo de un gobierno desde un inicio, vea el presupuesto. Y el presupuesto que aprobamos anoche en la madrugada nos dice hacia dónde va este gobierno. Va hacia al beneficio de los sectores más pobres, a los más desposeídos, los que siempre han estado excluidos, marginados, en la salud, en la educación, en préstamos, hacia ahí. Y con esto damos el primer paso hacia la refundación del Estado de Honduras y hacia el socialismo democrático. Vamos por cambios en este gobierno. Y eso fue lo que prometió Libre, prometió Xiomara en la campaña, y lo vamos a cumplir. Muchas gracias, Raúl, por la invitación, compartir aquí con los compañeros diputados. Gracias, don Juan Barahona. José Raúl, mira, solo el fortalecimiento de la familia y la educación salvan los pueblos, salvan los pueblos. Ojalá que hayan oportunidades de empleo para la mayoría de la población. El desarrollo y la generación es muy importante. Y en educación, impartir clases de inglés, de tecnología y volver a lo de moral y cívica, porque yo creo que realmente se necesitan. Ojalá que todos nos unamos para que esas cosas puedan ser posibles y que soñemos y tengamos una Honduras completamente diferente. Gracias. Sí, Rolando. Raúl, gracias por este espacio, ¿verdad? Gracias por la invitación a su programa. Voy a usar las palabras del compañero Toscano, ¿verdad? Creo que la política tradicional nosotros la tenemos que ir dejando atrás. Es momento y espero que ustedes, compañeros de Libre y de PSH, puedan pasar este mensaje a sus demás compañeros. Hoy en día vivimos en un mundo tecnológico y pues sería lo mejor, sería ideal que vayamos preparando, que vayamos capacitando a todos nuestros jóvenes, educándolos en el mundo de la tecnología, en el mundo de la programación, para que el día de mañana nosotros podamos hacerle esos trabajos de software, de programación, de aplicaciones, incluso de minería de Bitcoin para todas esas empresas multimillonarias que están en Estados Unidos. En vez de maquilas, tener ese grupo de jóvenes trabajando en computadoras, bien pagados, porque ese es un trabajo bien remunerado. Creo que ese es un mensaje que ustedes tienen que pasar. Yo creo que eso es donde apunta la economía, es mejorar la tecnología. Y pues aquí como el propietario más joven del Congreso Nacional, yo les quiero dar un mensaje a todos los jóvenes.
nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer que la política tradicional cambie. Si ustedes ven aquí, estamos compañeros de diferentes partidos políticos, pero al final tenemos un mismo propósito, que es mejorar Honduras. Porque antes de nacionalistas, antes de libres, de Salvador de Honduras, de liberales, todos somos hondureños. Invito a toda esa juventud a involucrarse en el tema político. Nosotros podemos hacer la diferencia, jóvenes, para que cambiemos esa política tradicional, para que cambiemos esa política vernácula. Les invito a todos esos jóvenes a que se empiecen a involucrar poco a poco, para que cambiemos Honduras. Bien, gracias. Miramos. Ok. Lo leo. Sí, léelo, ya lo leí. No es cual no léalo, no hay problema, todo lo contrario. Este es Jimmy Mahomar. Jimmy Mahomar. Buen día, licenciado. Estos nacionalistas están orinando fuera de la NICA, aceptando amnistías para corruptos. Un presupuesto aumentado en el primer presupuesto fue criticado por los que hoy lo están aumentando. Nacionalistas cagados. Dígale a Jorge Zelaya que se amarre bien los calzones. No hay problema. Yo no soy ni seré obcecado. Es decir, estoy en el Partido Nacional, pero yo no voy a avalar hechos irregulares, hechos de corrupción. No lo vamos a avalar ni ayer, ni hoy, ni nunca. Y yo creo que Honduras merece una situación completamente diferente a la que hemos estado viviendo en el país. Por eso es que le apostamos, como dice el joven compañero diputado Rolando, a que el país es de todos. Y en la medida misma en que todos actuemos sin sectarismo de ninguna naturaleza y deseemos de corazón que este gobierno salga adelante, es que no estamos pensando, José Raúl, en el Partido Nacional, estamos pensando en el pueblo hondureño. Y eso es lo que al final nos interesa, porque más que nacionalistas, que nos sentimos orgullosos del partido, pero yo no voy a avalar jamás, y lo he dicho y lo voy a repetir y lo diré siempre, actos de corrupción. Y que nos digan, y aquí están los compañeros que saben, yo en los primeros días les protesté, igual pedí la palabra, no todos somos corruptos, ¿sí? No todos somos delincuentes, no todos somos narcotraficantes, y Honduras, insisto, es de todos. ¿Y quién fue el que dio el mensaje? Mahomar, me suena honestamente, pero a mí no me importa, y así se lo digo, que de repente algunos compañeros, con todo respeto del Partido Nacional, pues, bueno, ¿y Jorge de qué partido es? Yo soy nacionalista, sí, pero no soy ningún pícaro, y no voy a acompañar ni apañar tampoco acciones que sean irregulares. Me siento orgulloso en el partido y voy a seguir luchando en el Partido Nacional, pero también vamos a luchar por adecentar el partido. Y les decía ayer, incluso en reunión de bancada, y aquí está Rolandito que sabe que es cierto, les digo, miren, no participen, hombre, algunos de ustedes ya no participen, porque el problema que provocan en que vengan, callen esos tales por cuales, callen. Denle oportunidades a jóvenes como él, denle oportunidades a los dos últimos que hablaron, no los estuvieron silbando ustedes ni les dijeron nada, honestamente. Entonces, eso es importante. Yo sé que no les gusta a muchos que yo diga eso. Sin embargo, aquí, José Raúl, es cuestión de cada quien. Insisto, yo soy nacionalista, voy a seguir siendo nacionalista, pero no voy a acompañar aquellas acciones que considere, con todo respeto y con toda modestia, que no son las correctas. Y lo que más me interesa también es el beneficio de la mayoría de la población hondureña. Bueno, gracias a mis invitados, gracias porque vinieron, estuvieron hasta horas de a tempranas horas de la madrugada en el Congreso. En esta 3:30 terminamos. Está bien, parejo se les paga. Ya va, Raúl, es lo que le digo. Bueno, gracias. Que estén bien, buenos días.